Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Samayoa y trabajo para Grand Management Solutions. He tenido la oportunidad de desarrollar una herramienta que apoya a los mecanismos coordinadores de los países, quienes reciben financiamiento del Fondo Mundial, para fortalecer su monitoreo estratégico de subvenciones del Fondo Mundial. Para nosotros es un gusto iniciar esta serie de 4 videos instruccionales que nos permitirán la comprensión de lo que es el tablero de mando, su uso, su forma de implementarse y el valor agregado que esta herramienta brinda a la función de monitoreo estratégico de un mecanismo coordinador de país. Iniciamos con nuestro video número 1. El tablero de mando es una herramienta que fortalece a los mecanismos coordinadores en su función de oversight, en su función de monitorear estratégicamente las funciones o las subvenciones. Para dar inicio a conocer qué es un tablero, quiero repasar cuáles son las 5 funciones que el Fondo Mundial establece a los mecanismos coordinadores de país para desarrollar su trabajo. La función número 1 tiene que ver con la coordinación de el desarrollo de las propuestas a presentar por parte de un país al Fondo Mundial. La función número 2 es el designar y presentar a un receptor principal para que implemente estas subvenciones en el país. La tercera función que tiene cada uno de los mecanismos coordinadores del país es el de monitorear estratégicamente las subvenciones del país. Una cuarta función tiene que ver con el aprobar las reprogramaciones de solicitud de fondos que el receptor principal presenta al Fondo Mundial. Y la quinta función es la de coordinar la comunicación y la documentación de todas aquellas actividades que desarrollan dentro de un país a través del mecanismo y del receptor principal. Ahora vamos a conocer qué es un tablero de mando. Todos conocemos qué es un tablero de un vehículo. El tablero de mando de un vehículo en el que podemos ver diferentes señales que nos indican cuál es el funcionamiento de nuestro vehículo. Podemos ver en él a través de señales cómo está el nivel de combustible de nuestro vehículo. Podemos ver cómo está la temperatura del auto, si estamos manejando dentro de los límites aceptables de velocidad. Y nos permite también ver cómo está funcionando nuestro vehículo en forma general. Esta es la misma idea que queremos trasladar con el tablero de mando de las subvenciones a los mecanismos coordinadores de país. Que a través de este tablero ellos puedan darse cuenta de cómo están funcionando las finanzas, cómo está funcionando la ejecución financiera, programática y de gestión del proyecto que se maneja en el país. Esto les facilitará el tener el control y el conocimiento estratégico de cómo funciona el proyecto en el país, cómo se están ejecutando los gastos a través de los receptores principales, cómo nos está desembolsando el Fondo Mundial a nuestro país y nos permitirá sobre todo tener control y ver si ha sido eficiente el gasto y los recursos financieros y recursos humanos y materiales que a través del Fondo Mundial hemos conseguido para nuestro país. El tablero de mando debe darnos respuesta a 5 preguntas claves en cada subvención. Una de las primeras preguntas y más importantes es ¿dónde está el dinero? ¿Saben ustedes dónde está el dinero que el Fondo Mundial les ha dado a través del receptor principal? ¿Cómo se está ejecutando estas finanzas? ¿Sabían ustedes que el Fondo Mundial del 2004 al 2011 han aprobado financiamiento por 23 billones de dólares a todo el mundo? ¿Cómo se está controlando esto en su país? Otra pregunta que es muy importante es ¿dónde están los medicamentos? ¿Dónde están los mosquiteros u otros insumos o equipo médico que se ha comprado a través de los proyectos del Fondo Mundial en tu país? ¿Sabías, por ejemplo, que el Fondo Mundial del año 2004 al 2011 ha distribuido más de 230 millones de mosquiteros para prevenir la malaria? Una tercera pregunta
que el tablero de mando nos facilita su comprensión es: ¿están recibiendo los subreceptores los recursos y la asistencia técnica que se planificó en el proyecto? Una cuarta pregunta: ¿se están implementando todas las actividades del proyecto tal y como se planificaron? Esto es importante también que ustedes conozcan que el Fondo Mundial del año 2004 al 2011 ha dado tratamiento a 8.5 millones de personas en casos de tuberculosis. ¿Se está implementando esto de buena forma en nuestro país? Y el tablero de mando también nos facilita dar respuesta a una quinta pregunta: ¿se ajustan los resultados de las metas al desempeño del proyecto? ¿Sabían ustedes que a través de las subvenciones del Fondo Mundial, en el 2011, más de 3.3 millones de personas reciben tratamiento antirretroviral? ¿Cómo se están implementando estas acciones en tu país? Para ello es esta herramienta, una herramienta que les facilita el análisis y les ayuda a tener una mejor comprensión de lo que sucede en su país y a hacer planes de acción para monitorear estas acciones. ¿Cuáles son las características que debe de tener un tablero de mando? Una de las primeras características y más importantes es que el tablero de mando permite al mecanismo coordinador de país a enfocarse en lo más importante, enfocarse en aquellas situaciones en donde puedan existir cuellos de botella o problemas en la ejecución de la subvención. Entonces, el instrumento nos enfoca en lo estratégico, nos enfoca a través de brindarnos información visual y gráfica y nos facilita el análisis de la información. Otra característica importante es que facilita el análisis de la información financiera, de gestión y programática, facilitando la toma de decisiones por parte del colegiado del mecanismo de coordinador de país. Una tercera característica importante del tablero de mando es que permite identificar y dar soluciones a cuellos de botella o problemas y realizar ajustes necesarios para que mejore la implementación del proyecto o de nuestra subvención en el país. Entonces, nos permite desarrollar un plan de acción para monitorear todas aquellas acciones que sean importantes realizar para mejorar la implementación del proyecto. Y una cuarta característica es que ayuda a la comunicación entre el mecanismo coordinador de país y el receptor principal. El tablero de mando no es un instrumento de fiscalización ni de auditoría, es un instrumento que permite facilitar al RP aquellas acciones o aquellos cuellos de botella en donde ellos no puedan por sí solos dar solución al problema. Para ello, este instrumento facilita y el mecanismo coordinador de país puede identificar y apoyar la mejora de estas acciones. ¿Quiénes deberían de usar el tablero de mando en un país? El tablero de mando tiene 3 usuarios importantes. El principal usuario son ustedes. Son los miembros de los mecanismos coordinadores de país para mejorar la comunicación y conocer cómo va la ejecución de un proyecto en el país. Los segundos usuarios son los comités de oversight o los comités de monitoreo estratégico o los equipos técnicos, porque ellos son los responsables de ingresar la información al tablero y de brindar la información y presentar las recomendaciones al mecanismo coordinador de país. Y un tercer usuario de esta herramienta son los receptores principales, ya que mucha de la información que se ingresa al tablero proviene de los receptores principales. Estos son los 3 usuarios que deben de utilizar el tablero de mando. El tablero de mando es un instrumento diseñado en Excel. Es un instrumento el cual, cuando se abre, nos muestra 3 menús. Un menú que nos sirve para el ingreso de la información, un menú para mostrar los resultados a través de gráficas y un tercer menú que nos muestra el plan de acción y las recomendaciones del mecanismo coordinador de país. En el menú de introducción de datos y de información de subvención podemos observar
una sola hoja para ingresar información, tanto financiera, programática como de gestión. Es una única hoja en Excel. La información se ingresa a través de colores que identifican áreas para ingresar información. El color café para la información financiera, el color celeste para la información de gestión y el color amarillo para la información programática. Nos muestra también una hoja de información general de la subvención que vamos a evaluar o a monitorear y nos presenta para el área financiera 4 gráficas con las cuales ustedes como miembros del mecanismo coordinador de país pueden tener control estratégico de sus finanzas. 4 gráficas en donde podemos observar los desembolsos contra la ejecución de los gastos, los desembolsos contra el presupuesto y así como los gastos que el receptor principal ha hecho junto con los gastos de los subreceptores. Esto les dará una visión estratégica de cómo está la parte financiera y conocer dónde está el dinero en su país. La parte de gestión les facilitará a ustedes tomar decisiones relacionadas con las condiciones precedentes, también con la compra de medicamentos, de equipo médico y de equipos farmacéuticos, y también una decisión muy importante relacionada con los stocks de medicamentos en el país. También facilita ver cuáles los estados contractuales con los subreceptores y el receptor principal. Y también nos va a permitir conocer cómo está la contratación del personal directivo o personal coordinador para la ejecución del proyecto. En la parte programática, ustedes podrán tener control de los 10 indicadores más importantes para el país en el tema programático. Del listado de las 30 o 40 indicadores que tiene el proyecto, ustedes seleccionan los 10 más importantes y pueden ver acá a través de colores rojo, amarillo o verde cómo va la ejecución del programa a nivel general. Finalmente, nos permite tener una lista de recomendaciones que el Comité de Monitoreo Estratégico prepara cuando ingresa la información al tablero. También nos permite tener una hoja especial para las acciones que se deben de tomar y las acciones que ha decidido el comité junto con el mecanismo coordinador del país realizar para monitorear la ejecución del proyecto. Este plan de acción se establece su fecha límite y se establece quién es la persona responsable de llevar a cabo este monitoreo. Esto es el tablero de mando y es una herramienta que les facilitará el análisis estratégico de su ejecución de la subvención. El tablero de mando es una herramienta en Excel y es completamente gratis. Para tener acceso en tu país a esta herramienta, puedes bajarla de las direcciones que aparecen en pantalla.